conspiranoias que me preocupan a mí que la gente llegue a tener. Mauricio, el problema del fentanilo en Occidente será una venganza de China por lo que hicieron a principios del siglo XX, por lo que le hicieron a principios del siglo XX. Mira, no sé qué le hicieron a China a principios del siglo XX, pero ¿cómo podría ser el fentanilo una venganza? El fentanilo es un desarrollo de la química que ha estado buscando mejores analgésicos y mejores anestésicos y que encuentra un extraordinario anestésico que luego se produce clandestinamente para que se use como droga y no como medicamento. Pero el fentanilo tiene un uso médico genuino, legítimo y buenísimo. Entonces, pensar en venganza. China consigue, mueve todo el mundo para que los cárteles mexicanos produzcan fentanilo como una venganza contra Estados Unidos, que no me acuerdo que a principios del siglo XX Estados Unidos haya hecho nada con China, ¿no? No me acuerdo, salvo llevar chinos a hacer el ferrocarril transcontinental, que es precisamente donde vienen los chinos mexicanos. Terminaron empezaron el ferrocarril en Nueva York y cuando llegaron a San Francisco les dijeron, no, pues ya acabaron, ya váyanse. ¿A dónde? No, váyanse. Entonces de ahí nace el barrio chino de San Francisco y muchos ciudadanos chinos que habían trabajado en la construcción del ferrocarril se fueron para México. Y en México fueron víctimas del racismo, por cierto, en el norte de México, y acabaron más en el sur, donde yo conocí un montón de compañeros chinos mexicanos en Chiapas, sobre todo en Tapachula.